Una noticia y 1000 puntos de vista. Vos elegís. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. 11:06 de este 15 de mayo y ya estamos en comunicación con la doctora Gabriela Dueñas, doctora en psicología, licenciada en educación y psicopedagogía, profesora titular de grado, posgrado y extensión en varias universidades nacionales, ex consultora de proyectos alta complejidad en salud mental de la Dirección Ejecutiva de la ANDIS, autora de numerosas publicaciones en temas de su especialidad: infancias, adolescencias, derechos, salud mental, educación y discapacidad. Buen día, Gaby. Desde aquí El Arranque, Josefina Tajes. ¿Cómo estás? Buen día, Josefina, un gustazo enorme. Para mí también. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Gaby. La verdad que hacía rato que queríamos conversar con vos porque, bueno, como vos bien sabés, este tema de adolescencia, que, bueno, apareció en Netflix y muy visto por toda la ciudadanía, despertó algo más de todas las inquietudes que venimos teniendo en relación a las infancias, a las adolescencias. ¿Qué está pasando con esta violencia de los colegios? ¿Qué está pasando con toda esta situación de las redes? Así que nadie mejor que vos para contarnos un poquito sobre ello. Bueno, te agradezco. En realidad, más que explicar o tener una explicación concreta y lineal, que es lo que se busca en estos tiempos, y mucho menos un protocolo de qué conductas debemos seguir frente a estas problemáticas, me parece que a lo que nos invita esta serie de adolescencias es a repensarnos como adultos, como sociedad adultas, en qué estamos fallándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando nuestra tarea siempre fue y debe seguir siéndola, porque es una necesidad de estos tiempos tempranos de la vida. Nuestra tarea, como te decía, debiera ser la de balizarles el camino a las nuevas generaciones y mostrarles un futuro por venir cargado de sentido, ¿sí? Incluso cuando la realidad resulta adversa, mostrarle que vale la pena luchar para transformarla. Claro. Algo de esto no estamos pudiendo hacer, de modo que nuestras niñas y adolescentes se refugian en estos tiempos en las redes que son realmente un espacio infinito, tan real como la realidad de la calle. Claro, con los mismos peligros o más peligros, porque los adultos que estamos a cargo de su cuidado, de su educación, de sus tratamientos, desconocemos. Claro. Entonces nos resulta complicado, ¿no? Gaby, localizar. ¿Y qué qué respuestas podemos darles, digamos, de alguna forma como educadores, como papás, como abuelos? ¿Cuáles serían? Yo tengo una idea de algunas de esas respuestas que después me gustaría compartir con vos, pero me gustaría que vos nos digas, ¿qué respuestas? Mirá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como adultos es escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes que por lo general, por cuestiones propias de la edad, no suelen comunicarse tan fluidamente de manera verbal como lo hacemos entre los adultos, sino que lo suelen expresar, sobre todo cuando están atravesando situaciones que les generan mucho malestar, a través de conductas, esas conductas disruptivas que hacen ruido en las escuelas, que hacen ruido en los espacios sociales. Entonces tratar de ver y de escuchar qué nos están queriendo decir los chicos y las chicas con este tipo de conductas. Por lo general, tenemos que pensar que son una especie de espejo que nos devuelve una imagen que a veces nosotros mismos no queremos reconocer respecto de nosotros. Por ejemplo, el famoso tema del acoso escolar. De alguna manera, este tipo de juegos que se ha incrementado y se ha profundizado en los últimos tiempos, nos está reflejando también una sociedad en la que vivimos donde predomina el maltrato, la crueldad,
en discursos públicos, incluso en boca de funcionarios públicos de primera línea, donde se desacredita, se violenta, digamos la palabra violencia, que se ejerce sobre determinados sectores de la población, y esto se va naturalizando, de modo que después nos asombramos cuando ocurren estos fenómenos en las escuelas, que en inglés se conocen como bullying, que nosotros preferimos llamarlos acoso escolar. Sí, claro. Y la importancia, yo decía, la importancia en las redes. Sí, y yo pensaba la importancia de fortalecer la autoestima de los chicos, ¿no es cierto? Porque realmente creo que como adultos es necesario fortalecer esa autoestima, porque esto que vos decís se manifiesta a diario en los colegios, en los boliches donde van a bailar, en la calle, digamos, ¿no? Exactamente. Poder generar con ellos, a partir de estos espacios de escucha, un diálogo que comience empatizando con lo que sienten, o sea, reconociéndoles que lo que sienten es cierto, se siente mal cuando te califican, por ejemplo, de gorda, o de cuatro ojos, o de vaga, entonces se siente mal. Pero, bueno, eso no quiere decir que lo que está diciendo el otro sea realmente así. Claro, claro. Poder repensarse y autoevaluarse con la compañía de un adulto en este proceso, para darse cuenta que por ahí no está tan gorda como piensa, o claro, que a lo que se le llama estar gorda o gordo hoy en día tiene que ver con parámetros que no son saludables, y que además lo importante es que todos somos diferentes y que todos tenemos que tener un lugar en donde se nos respete más allá de nuestras diferencias. Claro, ¿no? Claro. Guillermo Yanco te va a hacer un comentario o unas preguntas. Hola, doctora Gabriela Hola, Dueñas. Guillermo. Un gusto. Igualmente. Yo comparto totalmente en mis análisis cotidianos lo que usted acaba de decir, lo cual me produce una enorme tristeza. Porque uno espera lo mejor en cuanto a que una sociedad vaya creciendo, que los hijos vayan creciendo y que vayan creciendo bien, y de pronto nos encontramos con toda esta situación. La pregunta que le quiero hacer es, ¿en esto estamos fallando los adultos en la ejemplaridad que no podemos transmitir desde nuestras casas? Así es, Guillermo. Por eso hablaba de estas conductas disruptivas o molestas de los chicos como espejos que los chicos nos devuelven de nosotros como adultos, que efectivamente les estamos fallando, no para culpabilizarnos, porque también tenemos que reconocer que estamos atravesando tiempos a nivel mundial de crisis civilizatoria, de crisis de valores, con la llegada además de las nuevas tecnologías que nos cambian las reglas del juego de manera imprevista, y donde reina la incertidumbre y la inestabilidad, de la mano de las lógicas de los mercados y de las guerras comerciales y de las guerras. Entonces creo que tenemos que a la tristeza contrarrestarla con el optimismo de la voluntad, porque si no, no tenemos nada que ofrecerle a los chicos y a las chicas, y pierden el sentido. No nos olvidemos que los jóvenes son el futuro por venir, y si nosotros no le encontramos algún sentido a ese futuro, no resignificamos un proyecto de vida, realmente los estamos dejando entre la espada y la pared. Por eso yo creo que como adultos tenemos que, como es tan difícil la situación que atravesamos, hoy más que nunca, retejer esas redes sociales entre adultos que nos permiten en conjunto, en comunidad, pensarnos para ver cómo vamos acompañando a niños, niñas y adolescentes en estos tiempos tan difíciles. Me refiero a revincularnos con los adultos de las escuelas, con otras familias, porque si no trabajamos en conjunto, en comunidad, va a ser muy difícil. Por eso a mí me gusta mucho un refrán africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. ¿Sí?
pensando en los niños, niñas y adolescentes como hijos e hijas de todos. Claro. De todas. Claro. Claro. Sí, del Sí, universo. entonces, está en casa de Sí, que- visita un compañerito de mi hijo que de golpe hace un comentario que revela una situación desafortunada. Bueno, es un momento para sentarse y escucharlo y hablar con él, por más que no sea mi hijo. Claro. Sí, es Yo el hijo comparto. de otra familia. Yo comparto también, vuelvo a compartir lo que usted dice, porque también corresponde a mi análisis cotidiano, un hombre grande que soy, y que he vivido otras épocas, muy duras también, pero bueno, en mi análisis le voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, doctora, y espero que me disculpe. Yo vengo pensando que esa diferenciación entre animales y seres humanos se va perdiendo, que se va perdiendo el sentido de humanidad, que tiene que ver cómo se establece la convivencia del uno con el otro, de uno mismo con uno mismo y del uno con el otro. El gracias, el perdoname, el perdón, la disculpa, no fue mi intención, y hay agravios, y hay peleas, y hay amenazas. Entonces, esta cosa que se atribuye al llamado humano, a la llamada persona, que es el sentido de humanidad y de racionalidad, está como en una tendencia a desdibujarse. ¿Puede ser posible? En crisis. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Ya de esto nos advierte un reconocidísimo pensador europeo, Zygmunt Bauman, cuando describe la posmodernidad, ¿no? Exactamente. Como una cultura líquida en la que se desdibujan los valores, los principios, las normas que nos permiten justamente convivir en sociedad, porque si retomemos el tema de las normas, sin normas es imposible la convivencia social. Y si hay algo que está en juego en este momento, es la caída de la legalidad, de las normas. En psicoanálisis hablamos de la función paterna. Sí. Hay una caída, está en crisis todo lo que tenga que ver con lo normativo, y como si esto fuera sinónimo de autoritarismo, y en realidad no. Tenemos que pensarlo en términos de autoridad, que es la que puede ofrecer un cierto piso estable para poder criar, para poder educar, para poder curar, porque si no hay una diferencia, una asimetría que es necesaria para la crianza y la educación y la curación, entre aquel que la ejerce y aquel que recibe esta acción, si no hay una asimetría entre adultos, niños y adolescentes, la verdad es que en esta simetrización que estamos viviendo todo vale, somos todos igual, y la verdad es que no es así, y ahí es donde los chicos quedan realmente en un estado de desamparo, de orfandad de parte de sus adultos, familia, escuela, vecinos. Hay un estado de orfandad tremenda. Yo creo que hay dos temas que hay que tener muy dolentizado, ¿no? Creo que hay dos temas, Gaby, que hay que tenerlos digamos, hay que atenderlos, ¿no? Uno estaría dado por educarlos en los valores. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Y por realmente eso lo de balizar. Exactamente. Hay cosas el tipo que trabaja en la pista de un aeropuerto le va indicando con luces por acá sí, por acá no. Exactamente. Al piloto del avión. Y lo otro que me parece, a ver, ya hoy viéndolo desde otro lugar y conversándolo con mis hijos y demás respecto de sus hijos, o sea, mis nietos, yo le digo que tengo esta sensación de que los chicos no necesitan padres perfectos, lo que sí necesitan son papás presentes, ¿no? O sea, porque me parece que perfectos no somos ninguno, ¿no? No, por supuesto. Es esta sensación. Y esa fantasía de poder ser unos padres perfectos es lo que nos lleva a veces a consumir por Google o todo eso que te venden como psicología positiva, recomendaciones. No, somos humanos y reconocer que nos equivocamos, inclusive charlarlo con ellos, nos humaniza. Claro que lo que decía Guillermo, ¿no? Esto que nos hace tanta falta, humanizarnos, y esto va a permitir acercarnos a ellos, y ellos además nos van a escuchar. Exactamente. Porque ellos pescan perfectamente cuando nosotros les estamos mintiendo. Exacto. Y entonces vendernos como perfectos es una mentira que los niños y los adolescentes, sobre todo, identifican rápidamente, no nos creen y por eso nos tachan como posibilidad de
de interlocutores válidos en algún momento. Aquí nuestro compañero de la mesa, que es el más joven y que, bueno, está atravesando la educación de una niñita de 2 años, te quiere hacer una pregunta. Juan Martín. ¿Qué tal, Gabriela? Juan Martín te saluda. Hola, Juan Martín, un gusto. Igualmente. Preguntarte más que nada por un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que cuenta que 1 de cada 4 argentinos sufre de ansiedad y este es un trastorno que se da sobre todo en un rango etario entre 25 y 35 años. ¿Cómo combatirlo? Bueno, en realidad lo que tenemos que pensar, además atentos a las estadísticas, es en las determinaciones sociales de los malestares psíquicos, de los sufrimientos psíquicos como son la ansiedad, la depresión, y que nos empujan directamente al consumo de drogas psicoactivas, sin detenernos a reflexionar y a considerar cuáles son las historias y condiciones de vida a las que se supone uno debe adaptarse, por ejemplo, sin saber a cuánto me va a aumentar y si voy a poder pagar el alquiler este próximo mes, sin vivir con ansiedad este proceso. O sea, realmente sería desconectado con el principio de realidad que uno transite estos tiempos que vivimos sin ansiedades, sin depresiones, pero entenderlas no como problemáticas individuales de los individuos, sino como problemáticas que se encarnan en los sujetos, pero que tienen que ver con las condiciones de vida de esta sociedad en la que nos encontramos inscriptos. ¿Se entiende? Gaby, Guillermo Yanco te va a hacer otra pregunta. Doctora Dueñas, en tapa del diario La Nación hoy, en la edición papel, aparece puesto debajo de todas las informaciones este título: los hogares sin hijos son mayoría en el país. Sí. Y remite a página 22. Toda una situación demográfica. Cambio demográfico. Claro, el país sí. ya son mayoría los hogares que no tienen hijos. Exacto. Esto lo asocio con un dato que escuché hace poco, que en Ciudad de Buenos Aires hay más mascotas que niños. Exactamente. Sí, señora. Exactamente. Sí, señora. Yo, yendo a mi analista, la semana pasada, mi psicoanalista, estoy esperando en la calle, porque llegué 5 minutos antes, esperando mi hora de entrada. En 5 minutos que me tocó esperar, pasaron 8 personas de distintas edades llevando un perrito. Sí, impresionante. En 5 minutos. Yo se lo comenté a él, le dije, porque es tema también de análisis en función de lo que uno va haciendo en la vida, ¿no? Sí. Entonces... Vos sabés que nosotros decimos que los locos como los borrachos dicen la verdad, ¿no? Claro. Acá en mi barrio, vivo sobre una avenida con edificios de departamentos, es impresionante la cantidad de mascotas que hay, y hay 2 casos de 2 vecinas que salen a pasear cochecitos de bebé con los cachorros Claro, adentro, sí. con babero puesto. ¿En serio? Pero, no los Sí, dejan sí. ni siquiera bajar a caminar, o sea, Sí, hay sí. maltrato animal inclusive. Claro. Si no, estoy totalmente de acuerdo. Mira, esto pasa, viste, con los más jóvenes. Nosotros nos reímos mucho en encuentros familiares, porque mi hija, la mayor, tiene 2 nenas y el menor no tiene chicos todavía, ¿no? Entonces, después de estar, compartimos mucho con las nenas. Después de estar todo un día con las nenas, él dice, tienen un cachorro que se llama Bruce. Entonces la mira a su pareja y le dice, vamos a tener muchos Bruce más. Claro. Bueno, Sí, porque convengamos además que tener hijos supone un tema de entrega, de Claro. en estos contextos de individualismo, de sálvese quien Claro. pueda, en los que vivimos, las nuevas juventudes no están dispuestos a ceder nada, ¿no? El sacrificio, como me decía un joven el otro día, que supone tener un hijo, lo asusta. claro. Entonces, Claro. está pensando seriamente en no tener hijos. Claro. Gaby, nos encantaría poder seguir charlando con vos. Los tiempos de la radio nos matan. Realmente te agradecemos un montón que hayas pasado en esta mañana por el arranque, y por supuesto que queda pendiente una invitación. Cuando quieras venir a visitarnos, traernos tus libros, seguir charlando sobre este tema que realmente es tan interesante y que vos lo tenés tan bien desarrollado.
Así que muchísimas Cuando gracias. quiera, Josefina, Guillermo, Juan Martín, Bien, bien. seguimos charlando sobre estos temas porque hay para pensar y mucho. Claro que sí. Doctora, aquí Josefina y Juanma me permiten hacer esto que voy a hacer ahora. Soy su paciente, estoy en el diván y le digo, doctora, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es, ¿y a usted qué le parece? Brillante. Gracias. Brillante, gracias Gaby, muchísimas Porque gracias. Nosotros no damos respuestas, en todo caso acompañamos en la reflexión. Sí, Exacto, ya exacto. sé. Bueno, nos queda Ah. pendiente esta invitación para que podamos arreglarlo con nuestra productora, porque realmente es muy interesante lo que nos estuviste contando en la mañana de hoy. Bueno, muchísimas gracias. A usted, Para a vos, usted. Josefina, Guillermo y Juan Martín. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Gracias. 11:27 de la mañana estuvimos charlando en la mañana de Radio Sónica con la doctora Gaby Dueñas, que nos ha desasnado de temas que nos tienen muy preocupados. Estás escuchando El Arranque. Programa